Hola, hola, Dios les bendiga, bienvenidos sean todos ustedes a un episodio más de su podcast Dios sin filtros. Mi nombre es Carla, para los que no me conocen, y como siempre se los digo, es para mí un honor y un placer poder estar con ustedes y gracias de verdad a todos los que escuchan estos episodios. Ya Spotify arrojó, ¿verdad?, cómo nos fue en el año. La verdad es que no nos fue tan mal. Yo pensé que nos iba a ir mal porque sí siento que aflojé de pronto en momentos el ritmo que estábamos subiendo a Spotify, pero sigo en pie, sigo comprometida y me digo a mí misma, Carla, tienes que seguir grabando. Y por inspiración divina, creo que también el Señor nos ha mandado, porque a veces de verdad quiero dejar, digo, ay, no, ya, creo que no nací para esto, pero siempre hay algo, ¿no? Que esa voz interna ahí adentro que, Carla, hazlo, Carla, hazlo. Y pues bueno, por aquí andamos. Este episodio en lo particular me ha estado costando grabarlo mucho porque, como les dije la otra vez, encontré por ahí un micrófono y de pronto siento que me ha estado haciendo guerra, entonces se oía un sonido medio raro ahí, entonces dije no lo tengo que volver a grabar, lo volví a grabar, me pasó lo mismo, pero bueno, aquí andamos. Espero, primeramente Dios, que este episodio se esté grabando de la mejor manera. Y bueno, el día de hoy no es por alarmarte, no es por acusarte, no es por presionarte, pero ya se está acabando el 2025. Entonces quiero preguntarte cómo te ha ido con esos propósitos, con esos planes que le pusiste a Dios al inicio del 2025. Yo creo que la gran mayoría le pusimos en las manos de Dios el poder crecer, el poder multiplicarnos, el poder madurar, el poder alcanzar almas para su gloria, para su honra. Y bueno, anoté 4 cosas brevemente que nos impiden crecer en el conocimiento de Dios, y precisamente les hablaba el día de ayer. Yo quería lanzar primero el episodio y después compartirlo en mi iglesia local de una manera más amplia, pero bueno, como les comenté, entonces he estado regrabando continuamente este episodio, pero bueno, les compartí 4 cosas, ¿verdad?, que nos impiden crecer en todos los aspectos de la vida. Y les hablé, punto número 1, del enfoque. Muchas veces nos perdemos de tremendas bendiciones por no enfocarnos. Y yo lo he visto en las cosas sencillas, en las cosas prácticas, en las cosas diarias. Nos reunimos a adorar a Dios y a veces estamos desenfocados durante la adoración, y por eso muchas veces el Señor no puede obrar en nuestras vidas. Estamos turbados, estamos distraídos, estamos desalineados. Yo misma lo he visto. Me pasó una vez que en la iglesia local, que es mi casa, que también es tu casa, dan café y me paré para servirme un café, y justo cuando me paré que baja la presencia de Dios, o sea, el Señor empezó ahí a manifestarse y dije, como, ¿por qué me salí? No me gusta como que perderme de esas cosas, ¿no? En el preciso momento donde Dios está derramando de su gloria, donde el Señor se está moviendo en medio de la alabanza de su pueblo. Entonces, en las cosas tan sencillas nos desenfocamos, ¿verdad? Nos distraemos, nos desalineamos. Entonces, les hablé, muy importante es el enfoque, quitar las distracciones, ¿verdad?, que nos están de alguna manera alejando del propósito de Dios para nuestras vidas. Dios tiene planes y propósitos para nuestras vidas, para todos ustedes, aún los que todavía no conocen de Dios, aún los que conocen de Dios, todos tenemos propósitos. Dios tiene planes y propósitos, y quiero que esto lo dejes en tu corazón. Dios tiene planes y propósitos para tu vida, para mi vida. Dios quiere que usemos todos nuestros recursos, todo lo que Él nos ha dado, de alguna manera para su gloria y para su honra, para que de alguna manera Él sea glorificado y sea exaltado en medio de tanta oscuridad. Y muchas veces, por la falta de enfoque, nos perdemos de esas cosas gloriosas que Dios tiene para nosotros, por la falta por no enfocarnos, por vivir desenfocados. Muchas veces nos perdemos de esas bendiciones. Yo misma hacía un recuento, ¿cómo se dice? Bueno, un análisis de todas las cosas que me pierdo por estar desenfocada, por estar en desorden, por estar desalineada, por estar distraída, ¿verdad?, de las cosas de Dios, principalmente de cuántas cosas me he perdido, de cuántas cosas me pierdo, de cuántas cosas en la vida te pierdes tú por estar distraído, por estar desenfocada. Mira, muchas cosas que podemos prevenir si cuando nosotros nos enfocamos en lo que tenemos que hacer, cuando nosotros estamos de alguna manera alineados a la voluntad de Dios, ¿verdad?
Eso nos ayuda a nosotros a redimir, a usar de la manera correcta el tiempo que Dios ha puesto en nuestras manos. Y les hablaba acerca también de la mentoría. Qué importante es la mentoría. La mentoría es un acompañamiento en ciertas áreas de nuestras vidas por personas con mayor experiencia. Y les hablaba que muchas veces tenemos distorsionado el concepto de mentoría porque pensamos que porque vamos y nos congregamos una vez a la semana y escuchamos la predicación, escuchamos el sermón, disfrutamos del servicio, ya estamos siendo mentoreados. Y ciertamente puede ser un paso a la mentoría. Pero el mensaje que se da en el altar se da de manera general y hay cosas en tu vida y en mi vida que necesitamos instrucciones, acompañamiento, consejería bíblica específica para ciertas áreas de nuestras vidas. Y muchas veces confundimos, ¿verdad? Ya escuché la palabra, yo ya estoy siendo mentoreado, yo ya hay mentoría, ya el pastor es mi mentor. No. Es el pastor de la iglesia, pero no significa que sea tu mentor. Aunque lo correcto y lo ideal sería que tu pastor o tu pastora o la esposa del pastor o tus líderes sean, ¿verdad? Sean tus mentores y sean quien lleven esa mentoría en tu vida. Pero la mentoría se usa para un acompañamiento específico en ciertas áreas de nuestras vidas. El pastor, los líderes, los hermanos, los predicadores que están ahí al frente dan un mensaje general, pero hay cosas en nuestras vidas, vuelvo y repito, que necesitan de especificaciones, de un consejo específico para ciertas áreas de nuestras vidas. Entonces, muchas veces no nos dejamos mentorear, ¿verdad? Porque no queremos ser aconsejados o porque nos cuesta trabajo recibir un consejo. Y en el episodio que grabé referente a este tema, pero que tuve que borrar lamentablemente, les hablé que muchas veces cuando son iglesias grandes, nuestros pastores obviamente no pueden mentorear a todas las personas y se puede recurrir a nuestros pastores para que ellos te asignen una persona capacitada, preparada, madura, una persona piadosa, de buen testimonio para que pueda estarte mentoreando. Los pastores saben de qué pata cojea una de sus feligreses o de sus ovejas. Entonces ellos saben quién realmente es una persona madura. Muchas veces les hablaba, ¿verdad? En ese episodio que tuve que borrar, muchas veces nos tomamos la libertad de ir y pedir consejo a personas que no están preparadas, que no son de buen testimonio, que no han sido fieles, que hacen lo que quieren, que van y vienen, y las personas, ese tipo de consejos son un peligro porque ese tipo de personas te van a aconsejar, te van a decir, ¿verdad? Conforme a sus concupiscencias, conforme a lo que ellos creen, a lo que ellos piensan que es correcto, y entonces se corre un peligro, ¿verdad? De exponernos ante tales consejos o, como dice la Escritura, ¿verdad? Cuidemos las conversaciones porque muchas veces esas conversaciones pueden corromper nuestras buenas costumbres. Entonces, a veces los pastores, cuando vemos un cambio de actitud en nuestras ovejas, es porque muchas veces, ¿verdad? Las ovejas estamos abriendo oído, ¿verdad? A personas, a consejos, a palabras que no debemos de escuchar. Entonces, has tenido un cambio de actitud, revisa con quién te estás rodeando. Y es bien importante que en las iglesias, ¿verdad? Se asigne, se comisione a un grupo de hermanos, incluyendo hermanas, ¿verdad? Que estén preparados y capacitados y asignados por la iglesia. Porque vuelvo y repito, a veces nos tomamos esa libertad de tomar lugares de autoridad, ¿verdad? Hacer cosas que no se nos ha mandado a hacer, que no se nos ha comisionado, que no se nos ha delegado de manera ordenada. Entonces, es bien importante eso. Si tú quieres ser mentoreado o mentoreada, cuando son iglesias pequeñas, como este es nuestro caso, nuestra iglesia local es pequeña, pues posiblemente no hay tanto problema porque podemos abarcar con facilidad a las personas. Cuando son iglesias grandes, ¿verdad? Es recomendable siempre que se asigne un grupo de hermanos y de hermanas que estén preparados y capacitados para aconsejar. ¿Por qué? Porque muchas veces pedimos consejo a una hermana o alguien nos hace algo, no sé, X, lo comentamos, lo decimos y como
la persona que va a aconsejar o a la que tú le estás pidiendo el consejo está actuando de manera parcial y no de manera imparcial. Entonces, las personas que van a aconsejar tienen que hacer a un lado el sentimiento. Voy a poner un ejemplo tonto, pero si una persona va con otra persona y le platica algo que un hermano, una hermana le hizo, etcétera, etcétera, y le da la razón a la otra persona porque es su amiga o porque es su amigo, porque le cae bien o porque la que va a aconsejar le cae mal, no, pues es que desde ahí ya hablamos de una falta de ética. Entonces, ahí la importancia de que se comisione personas preparadas y capacitadas, ¿verdad? Primeramente por el Espíritu Santo y posteriormente, ¿verdad?, con el testimonio y la buena conducta, como dice la palabra de Dios, de buen testimonio, porque eso manda la Biblia. Bueno, no me quiero meter a la historia, pero tienen que ser personas de buen testimonio, personas de verdad fieles, personas de verdad que busquen que el reino de Dios se expanda y que sean y que actúen y que den consejo de manera imparcial, porque ayer lo comentaba en mi iglesia local, problemas en las iglesias siempre va a haber. La verdad es que siempre va a haber, si no es una cosa, si no es de otro tema, siempre. Entonces los pastores no podemos estar consumidos por las cosas que pasan dentro de la iglesia. Necesitamos, lo digo en primera persona, necesitamos expandirnos y no dejar que las cosas que suceden internamente, que siempre van a pasar, que no van a dejar de suceder, que si no es un tema es otro, que si siempre va a haber una dinámica problemática en las iglesias, porque las iglesias están compuestas por personas caídas con una naturaleza caída y pecaminosa que están en un proceso de restauración, santificación. Entonces, déjenme respirar. Entonces es bien importante que en las iglesias, no importa si es pequeña, si es grande, se empiece a comisionar a personas que estén preparadas y capacitadas para dar consejería de manera imparcial. Eso es bien importante, porque luego también sucede, ¿verdad?, que ya viene alguien y te da una información y quieres dar un consejo a la otra persona, como ya vino alguien y se te anticipó y te dio su punto de vista y ya quiere. Me ha pasado, a mí me ha pasado. A mí vienen y me dicen algo y no, es que fulana, y te quieren trabajar la mente para que tú digas, actúes conforme ellos te quieren trabajar, pero cuando tú eres una mujer, un hombre de Dios, tú dices, a ver, voy a escuchar la otra contraparte y voy a actuar de manera imparcial, de manera objetiva. Creo que esa debe de ser la actitud de los consejeros, pero muchas veces no sucede así. No vienen a pedirnos consejo las personas porque no actuamos de manera imparcial o porque, pues le va a dar la razón a fulano o a perengana. Entonces los aconsejados, las personas que aconsejan, son personas que deben de ser personas maduras, personas objetivas, personas que actúen de manera imparcial, sin mostrar favoritismo, porque dentro de la iglesia se da mucho eso. En una ocasión pasó una situación y mi hija me dice, yo sé que esa persona le cae muy bien, pero no tiene por qué venir a echarme a mí el carro, porque si tiene favoritismo está bien, yo lo respeto, pero tiene que actuar, tiene que ser objetiva esta persona. Una situación ahí, entonces dije, tienes razón, tienes razón. Entonces, tenemos que ser objetivos, hermano. A la hora de dar consejo, necesitamos ser objetivos. En lo personal, yo trabajo mucho en eso, muchísimo. Hay personas que vienen, me dicen, digo, ok, yo me guardo, observo, analizo, reflexiono, profundizo. Si la otra contraparte viene, me platica la situación, saco mis propias conclusiones, trato de ser objetiva y trato de dar consejos conforme a la palabra de Dios, porque así tiene que ser. Entonces, necesitamos enfocarnos, quitar los distractores. Necesitamos mentoría para poder crecer este 2026 en ciertas áreas de nuestras vidas, en áreas específicas. Puede ser tu pastor, tu pastora, tus líderes, pero si no sé lo que sea, puedes recurrir a ellos y que ellos te puedan asignar a una persona de testimonio, ¿verdad? Una persona que tenga la preparación, la madurez para poderte mentorear. Bueno, no quiero entrar mucho así como que en detalles, pero bueno, yo sé que estoy siendo clara. Y otra cosa es el orden. Muchas veces no podemos avanzar en nuestras vidas porque nuestra vida no hay un orden, no hay metas claras, no hay
Pues sí, no hay un orden. La otra vez les compartía que Dios creó, ¿verdad?, en 6 días el universo con orden. Imagínense todas las cosas que usted y yo podemos realizar cuando estamos caminando en un orden, sobre todo en un orden divino, en el orden de Dios. Es una bendición caminar en orden. Caminar en orden muchas veces conlleva a nosotros sacrificar cosas. Hay cosas que tú sabes que las tienes que hacer y no las haces. ¿Sabes por qué? Porque pues la pereza nos gana muchas veces, o incluso algunas ocasiones el orgullo, la soberbia. Entonces, caminar en un orden, hermano, es una manera como de autoprotegernos. Eso es muy, muy, muy importante. Pero ¿por qué todo esto, mis amados? Porque Dios quiere que tú y yo llevemos el evangelio. Ayer les compartía precisamente eso. Dios quiere que todos nosotros usemos todos nuestros dones y capacidades para el beneficio de los demás. Todos hemos sido llamados para amar a Dios. Y a veces decimos, Señor, mire, yo también eso compartí ayer, hay personas que se meten 40 días y 40 noches y 40 días y 40 noches en ayuno y en oración, y Señor, revélame tu propósito y revélame. Y hay propósitos, hermanos, amados amigos, que ya están revelados en la palabra de Dios, y uno de ellos, y el más principal, por si tú no sabes tu llamado, es amar a Dios con todo tu corazón, con toda tu alma, con toda tu mente, con todo lo que eso implique, y amar a tu prójimo como a ti mismo. Entonces, creo que Dios es claro. A veces nosotros queremos hacer del propósito de Dios, de los propósitos de Dios para nuestras vidas, como algo místico, y es ahí donde nos podemos desviar. Creo que la palabra de Dios es clara y es contundente. Entonces, la esencia del plan de Dios para nuestras vidas es que le amemos y amemos a nuestro prójimo. A veces nosotros quisiéramos, ¿verdad?, saber con punto y coma todos los detalles, y muchas veces no es así. Muchas veces no pasa así. Entonces, cuando tú empiezas a amar a Dios, tú empiezas en automático. Si tú estás amando a Dios, ¿verdad?, y amando a tu prójimo, tú en automático, créemelo, tú ya estás caminando en la esencia del propósito de Dios. Todas las especificaciones y los detalles se te van a ir revelando en el camino. Y les ponía también un ejemplo. Es como cuando vamos de la casa a la iglesia. Sabemos las calles que tenemos que cruzar, sabemos nuestro destino, sabemos por dónde tenemos que atravesar, etc. Pero a veces en el camino nos enfrentamos con que, un choque. No sabía que habían cerrado esta calle. Pasó un perro y casi lo atropello. Esas son las especificaciones y los detalles que muchas veces Dios omite. Pero no necesitamos saberlo, ¿verdad? No necesitas tú saber cuál perro se te va a atravesar, a qué horas va a haber un choque para llegar a tu iglesia local. Tú te vas, ¿verdad? Tú te vas, y de preferencia te vas con anticipación y en prevención, ¿verdad? Unos 15, 20 minutos antes tú te vas y llegas a tu lugar de origen. Los detalles, las especificaciones, que me viene persiguiendo un tráiler, que este camión que va delante de mí no me deja pasar y va muy lento, etcétera. Todas esas especificaciones y esos detalles muchas veces Dios los omite. Y es ahí donde entra la mentoría, donde podemos acudir a esa mentoría para ser pastoreados, ser guiados, ¿verdad?, con personas de experiencia que ya han pasado por esos lugares. Si estás atravesando por un desierto, esas personas, esos mentores, esas personas con experiencia te pueden ayudar a facilitarte ese proceso, ese camino por el cual estás atravesando. Ay, no, qué hermoso es nuestro Dios. Y eso es lo que Dios quiere, que nosotros crezcamos y empecemos a caminar en el propósito divino que Dios ha establecido para nuestras vidas. Es tiempo de decirle sí, Señor. Y es tiempo de decirle y con todo, y como venga, y lo que pase en el camino. Pero yo voy a llegar a mi destino final. Y este 2026 tú tienes que llegar a esa meta que has estado posponiendo, a ese propósito, a la esencia de tu propósito, porque eso es lo que Dios quiere para todos nosotros. Si nosotros no entendemos, ¿verdad?, que el propósito general de la iglesia es ir y hacer discípulos a todas las naciones, bautizándolos en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo, y enseñándoles a que guarden todas las cosas, y Él estará con nosotros todos los días hasta el fin del mundo. Si nosotros no estamos entendiendo el propósito general de la iglesia, esa es la esencia del propósito, estamos perdidos. Hay personas que les he dicho, oye, es que la palabra de Dios es clara, el propósito esencial de la iglesia en general, de todos nosotros, de todos, no importa la denominación, el país en el que te encuentres, es ir y hacer discípulos. Si la iglesia no gira alrededor de ese propósito esencial, principal o general, estamos perdidos. ¿Para qué cantas alabanzas? ¿Para ti? ¿Para que vean que tú tocas muy bien la guitarra?
para que vean tu dulce voz que tienes. No, cantamos alabanzas. Primero, para adorar al Rey de Reyes y Señor de Señores. Segundo, para bendecir al pueblo santo de Dios a través de la alabanza. Amén. Entonces, ¿para qué predicamos? Para que digan cuánto yo sé, cuánto Dios me usa. No, predicamos porque es un mandato divino para edificar al pueblo santo de Dios y para que el pueblo de Dios sea ministrado. Y les quedé de grabar un episodio de cosas que a mí me han ayudado. Y una de las cosas que a mí me han ayudado en la predicación es saber y entender que si las personas salen de una de mis predicaciones diciendo, wow, qué bien predicas, fallé como predicadora. Pero si las personas salen diciendo, qué bendición, cómo me confrontó, cómo me habló el Señor, siento a Dios más cerca, he conocido una parte de Dios que no conocía, entonces tuve éxito como predicadora, porque en el altar no vamos y nos paramos para lucirnos, para que la gente reconozca, para que sepan quién soy yo, sino para que la gente sea edificada, consolada, exhortada, animada, fortalecida y para que aprendan algo que tal vez desconocen de Dios. Aleluya. Me apasionan los episodios. Gloria a Dios. Entonces, ¿estamos claros con el propósito de Dios? Creo que Dios es claro. Las especificaciones y los detalles no los tenemos porque, de hecho, creo que los detalles y las especificaciones tienen que ver con una cuestión personal. Si a mí Dios me hubiera revelado los detalles y las especificaciones cuando recién iniciamos en el pastorado, yo le hubiera dicho, no, cancelado, no voy. No, ¿cómo que voy a sufrir de traición y yo ni cuenta me voy a dar? ¿Cómo que voy a atravesar por esto? Sí, o sea, ni siquiera imaginamos todo lo que hemos vivido. Y no nomás en cuestión de batallas, de luchas, sino también en cuestión de bendiciones. Nosotros o sea, ni siquiera yo me visualizaba aquí grabando un episodio toda religiosa, no religiosa pues, pero amando la religión, amando el cristianismo. O sea, que me iba a convertir en una cristiana cuando yo estaba muerta en mis delitos y en mis pecados allá afuera en el mundo, cuando yo lo único que quería era drogarme día y noche y hacer maldades allá afuera, sacándoles canas verdes y moradas a mis padres, a mis hermanos. Entonces, ¿quién iba a decir que yo hoy, 4 de diciembre, creo que es 4 de diciembre del 2025, estaré aquí grabando un episodio con mi Biblia, con mi computadora enfrente, con mi libreta, con mis anotes, con mis cables, con mis plumas, con mis bolsas a un lado, grabando un episodio para ustedes? Esos son los detalles que muchas veces Dios omite, pero ¿sabes qué? Muchas veces son los que nos enriquecen. Los detalles son los que nos fortalecen. Yo también no imaginé experimentar cosas sobrenaturales que he experimentado y que valen la pena. Y te puedo decir hoy en esta mañana, vale la pena vivir la vida que Dios tiene para tu vida. Amén. Con esto concluyo. Mucho éxito para este 2026. Enfócate. Lo que vayas a hacer, en lo que te vayas a enfocar, en lo que hayas planeado, enfócate. Propusiste en tu corazón crecer este 2025 y por razones, circunstancias, lo que sea, no se dio, no sueltes el propósito. Aún hay un año más por delante que tenemos que recorrer y lo que no lograste en un año, en 5 años, enfocada, en orden, mentoreado o mentoreada, puedes lograrlo. Te lo aseguro. Esto es y seguirá siendo Dios sin filtro. Chau, chau y hasta la próxima. Los quiero mucho. Bendiciones.